siguiendo la línea del proceso que nos está comentando, en agosto aproximadamente podríamos tener estos 5 finalistas. Luego ellos pasan a Congreso Nacional. Al Congreso Nacional. Hay que explicarle a la ciudadanía que quien va a elegir el fiscal general del Estado es el Congreso Nacional. Los 128 diputados que tenemos ahí son los encargados de elegir el próximo fiscal o la próxima fiscal, ojalá, ¿verdad? Ya este país necesita que una mujer asuma uno de los poderes del Estado. Fíjense que somos de los pocos países en Centroamérica que no tenemos una mujer al frente de uno de los 3 poderes del Estado. Y acabo yo de decir al principio que la Fiscalía General casi tiene el rango de poder del Estado porque es un rango constitucional. Yo creo que en el mes de agosto ya vamos a saber quiénes son los 5 finalistas. ¿Quién va a elegir el Congreso Nacional? Siempre me preguntan, ¿y va a ser una elección honesta? Bueno, quiero decirle que el Congreso Nacional es la representación política del país. Ahí están los políticos, la clase política representada está en el Congreso Nacional. Es decir, que el Congreso Nacional no es una iglesia, digamos, no es una escuela de ética, por ejemplo. Por lo tanto, no podemos esperar, digamos, de un palo de manzana que nos dé uvas. De un congreso político podemos esperar decisiones políticas. No podemos esperar que se elija el mejor, por ejemplo, porque el Congreso Nacional no es una escuela de ética. No podemos esperar que se elija a una mujer que esté más capacitada por sobre los hombres, porque el Congreso no es una escuela de equidad. Es decir, yo tengo que decir estas cuestiones, sí. no las debería decir. Por lo tanto, vea usted quiénes son los personajes que tenemos en el Congreso Nacional. Bajo esa perspectiva, entonces vamos a esperar que se elija no al mejor o a la mejor fiscal general del Estado, sino la que sirve a los intereses de quien tiene la mayoría en el Congreso Nacional. ¿Qué partido tiene la mayoría en el Congreso Nacional? El partido gobernante. Y ese partido gobernante seguramente va a poner al próximo fiscal general del Estado. Estamos diciendo de que el fiscal general, como usted lo ha explicado, representa los intereses del ciudadano común, sí, tal cual. De nosotros, aquí, de que nos están viendo. ¿Qué papel entonces tiene que jugar la sociedad civil para poder incidir en esta elección? Porque como tenemos el proceso actualmente, somos meros espectadores. Sí. Porque está la Junta Proponente, luego pasa el Congreso Nacional y como usted ha dicho, el Congreso Nacional es un ente político por ende tomar decisiones políticas. Correcto. Entonces, pero la sociedad civil, ¿cree usted que estamos de manos amarradas o podemos hacer algo? Yo entiendo el desencanto que como ciudadanos de este país tenemos frente a los problemas de Estado. No solamente frente a la elección del fiscal general. Acabamos de pasar una elección presidencial altamente cuestionada, no solamente por nosotros, sino por la Organización de Estados Americanos. Acabamos de pasar, digamos, elecciones no solamente presidenciales, sino del Congreso Nacional y de alcaldías altamente cuestionadas. Y a cada rato miramos que las decisiones que se toman a nivel de Congreso Nacional, a nivel de Poder Judicial y en la misma administración del Poder Ejecutivo, no son las mejores para los intereses de la sociedad. Vea usted cómo en los últimos meses se han subido la cantidad de cargas impositivas, es decir, de impuestos para cada uno de nosotros. Vea usted cómo se ha deslizado la moneda, lo que se llama en economía inflación. De manera que un lempira que teníamos en el mes de enero del año 2018, a estas alturas, en el mes de junio, ese lempira representa más o menos entre 85 y 90 centavos. Hemos perdido casi 10% de poder adquisitivo. Entonces, es normal que la sociedad nos sintamos desencantados con la clase política que tenemos. Y además, tenemos que empoderarnos y programas como este debería de servirnos para entender que nosotros, la sociedad, al pagar nuestros impuestos, pues esos funcionarios públicos son nuestros empleados. Hay que entenderlo así. Es que nunca hemos entendido que esas personas que están en las oficinas públicas, que ese señor que se llama Juan Orlando Hernández, que ejerce la presidencia de la República, que los diputados al Congreso Nacional, que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia son nuestros empleados. Y que cada vez que nosotros llegamos a una oficina pública no vamos a pedirle un favor,
llegamos a exigir nuestro derecho porque son nuestros funcionarios, son nuestros empleados pagados con nuestros impuestos. Entonces el fiscal es un funcionario público empleado nuestro y además no es cualquier empleado, es el que nos representa ante todos los organismos de ley y orden para meter a los ladrones, a los mañosos, a los maleantes y a los criminales de este país en la cárcel. Por lo tanto, nos debe interesar quién es la persona que le estamos depositando esa representación, ¿verdad? De llevar a los mafiosos de este país a la cárcel. Entonces, como ya tenemos una junta nominadora, esa junta nominadora en teoría representa los diferentes sectores de la sociedad. Es decir, que en la junta nominadora teóricamente nosotros estamos representados, independientemente de cómo se hayan, digamos, electos algunos de los candidatos que están o de los miembros de la junta nominadora, que también es cuestionable, pero para bien o para mal nos representa. Entonces, ¿qué significa? Que por lo menos como sociedad tenemos que pedirle rendición de cuentas a esa junta nominadora. ¿Cómo es que ustedes han elegido esos 5? ¿Qué han encontrado cada vez que ustedes han hecho audiencia de descargo? ¿Por qué han descartado a esta candidata mujer y por qué han dejado a este candidato hombre? Nos tienen que decir, nosotros como sociedad tenemos el derecho, el deber de exigirle a la junta nominadora bajo qué parámetros, bajo qué condiciones, cuál ha sido la rúbrica con la cual han elegido a esos 5 candidatos que van a venir al Congreso Nacional. Lo que tenemos que hacer como sociedad entonces es hacer incidencia y pedirle rendición de cuentas a esta junta nominadora, cuál ha sido el procedimiento para elegir a esos 5 candidatos.